Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesora. Mi grupo le va a hablar sobre la agresión. El grupo está conformado por Leslie Aragón Niño, Grace Hamburger, Girlesa Delgado, Jesús Orozco, Claudia Correa y mi persona Marlene García. A continuación va a hablar la compañera Girlesa Delgado. A de actitud. Las actitudes son adquiridas con el resultado de las experiencias y el aprendizaje que el individuo ha obtenido a lo largo de su historia de vida, que contribuye a que denoten una tendencia a responder de determinada manera y no de otra. Las actitudes son de naturaleza dinámica, es decir, pueden ser flexibles y susceptibles al cambio, y especialmente si tienen un impacto en el contexto en el que se presenta la conducta. G. Guerra entre los principios y valores de una persona ante una situación que le genera rabia y venganza hacia una situación hostil. R. Respuesta mental que se genera cuando un individuo no consigue aquello que desea. Es común que cuando una persona no alcanza lo que quiere o no obtiene algo que se ha propuesto, genera un estado de agresión y enojo contra las otras personas. Vienen sustentando, yo voy a definir la letra E de la palabra agresión. La palabra E de un estado emocional o conducta que adquiere una persona cuando no obtiene lo que quiere o es ofendido por alguna situación en específica. Esta se puede clasificar en diferentes parámetros, verbal o física. Esta respuesta debido a la situación. Cuando hablamos de verbal, cuando expresamos enseguida hacia esa persona que nos ha ocasionado o de pronto el momento que nos ha dado a esta conducta. Entonces nosotros verbalmente respondemos y actuamos hacia esta situación. Cuando hablamos de física es cuando sin medir palabras nosotros agredimos a esta persona por dicha ofensa o por no obtener con esta lo que uno quiso que sucediera en el momento. Esto es cuando es física. Abierta o encubierta, quiere decir cuando es abierta es cuando expresamos todo libremente hacia dicha situación o dicha persona. Nosotros expresamos ese estado o conducta agresiva inmediatamente sin medir ninguna consecuencia. Cuando hablamos de encubierta es cuando nosotros sentimos ese sentimiento o esa conducta hacia esa persona, pero no actuamos inmediatamente, sino que mantenemos ese rencor hacia esa persona y la hablamos o actuamos con esa persona de una manera agresiva. Esta conducta puede generar daño físico y psicológico. Cuando hablamos de daño físico y psicológico, quiere decir cuando actuamos sin medir y atentamos contra la integridad de esta persona, estamos causando un daño físico. Bueno, aunque este daño es menos grave, aunque sigue siendo grave, por supuesto, es menos grave que psicológico. Porque cuando causamos un daño psicológico a dicha persona, por tal motivo que tengamos, este daño psicológico va a permanecer siempre en esta persona y siempre va a mantener ese concepto o ese estado negativo hacia nosotros. ¿Cuándo suceden estos daños psicológicos? Cuando de pronto un padre le dice al hijo, tú no sirves para nada, tú no haces esto bien, tú eres lo peor que ha sucedido en esta familia. Estos daños psicológicos afectan toda la vida a este pequeño, porque siempre va a tener ese concepto de su padre y va a actuar de una manera agresiva hacia él por el trato que éste le ha dado y la conducta agresiva que ha incitado en este joven. La duración de sus consecuencias, esto es determinado por el tipo de daño que ocasione la agresividad hacia la persona. Puede ser transitoria o duradera. Transitoria es cuando tú de inmediato ofendes a esta persona, pero no quedó ese rencor hacia ti o ese sentido de agresión hacia la persona, ya se pasó, listo. Pero cuando es duradera, es como venía diciendo anteriormente, cuando tú inculcas esa agresión en el niño. ¿Cómo le inculcas? Tratándolo mal,
y siempre diciéndole cosas negativas a este niño o puede ser a cualquier persona en común, porque todos nos llevamos esa mentalidad del concepto que tengan que el concepto que tengan sobre uno, pero sí, siempre te van a decir lo mismo. Supuestos básicos en el análisis psicosocial de la agresión. Los comportamientos agresivos son comportamientos totalmente normales en las conductas habituales de las personas, pero también debemos tener en cuenta que entre más comportamientos culturales tengamos, más capacidad de canalizar nuestras emociones vamos a tener y de esa manera podremos llegar a disminuir nuestro nivel de agresión. La violencia se transmite culturalmente de generación en generación y lo hace tanto de forma activa como pasiva, más o menos frecuente y modula condiciones para su ejercicio. Buenas noches, compañeros y profesoras. Como mis compañeros le vienen hablando sobre la agresión, a mí me tocó la letra I. Índole, motivos emocionales. Los estados emocionales son importantes variables que intervienen en las interacciones sociales agresivas. Algunas teorías proponen la existencia de mecanismos innatos asociados a emociones relevantes para la supervivencia. ¿Qué le queremos decir con índole emotivo emocionales? Que estas son características emocionales. Estas vienen en la interacción que se hace en el momento de la agresión. Esto viene dependiendo de el estado de ánimo en que nos encontremos en el momento. Si en el momento nos encontramos en un estado de ánimo depresivo, triste, que no queremos saber nada de nadie, pues nuestra respuesta a esta agresión va a ser con unas emociones muy negativas, ya que no nos encontramos en el momento para poder manejar una inteligencia emocional, ya que con la inteligencia emocional podemos reconocer los sentimientos propios y ajenos. Podemos sentir, entender y controlar, y si nos encontramos en este estado de ánimo, pues no vamos a poder entender ni controlar la situación y vamos a ya entraríamos en un conflicto a estos tipos de agresiones, ya que la inteligencia emocional no necesitamos ahogarlas, sino dirigirnos y equilibrarlas. Entonces, dependiendo de nuestro estado de ánimo, vamos a tener unos motivos emocionales para ver cómo nos enfrentamos a estos tipos de agresiones que se nos presenten en nuestra vida y cómo las controlamos. Gracias. Objeto de estudio de la psicología. Los mecanismos que sirven para producir cohesión grupal pueden actuar como instrumento de exclusión y agresión intergrupal. El favoritismo endogrupal se manifiesta en la teoría de la comparación social de Festinger. Esta identifica los mecanismos y condiciones que pueden llevar a la manifestación de acciones colectivas violentas dirigidas a cambiar la situación social. Adquiere especial relevancia en situaciones en las que aparecen desigualdades sociales. Señala el papel que pueden tener los sentimientos de ilegitimidad, injusticia y frustración de las manifestaciones de violencia. Buenas noches, compañeros y profesora. A mí me tocó la letra N. Noción del ser humano, la cultura en Freud. Según Freud, define al individuo como homo lupus, es decir, como un lobo para el hombre. Tal afirmación es justificada en varios de sus ensayos, de acuerdo con el análisis del comportamiento de sus pacientes y con la observación de actitudes hostiles que permean la relación de los individuos en sociedad. Bueno, la verdad oculta tras todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se le atacara, sino por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo
sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimiento, martirizarlo y matarlo. Muchas gracias, compañeros.